Habíamos adelantado que teníamos ya a nuestra invitada en piso, porque resulta que vamos a hablar del lenguaje inclusivo. El lenguaje inclusivo es una estupidez. ¿Saben quién dijo esto en más de una oportunidad? El escritor Arturo Pérez Reverte, quien asegura que de alguna manera complica a su tarea como escritor esto de estar cambiando el lenguaje. Pero escribir con la E, usando el lenguaje inclusivo, ¿es un error gramatical desde el punto de vista técnico, teórico, etcétera? Esa es la gran pregunta. Por eso, esta vez encaramos el tema del lenguaje inclusivo desde la academia y recibimos con mucho gusto a Irene Madfes, lingüista. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por invitarme. Primero que nada, ¿sí es un error gramatical escribir con la E? No forzosamente es un error gramatical, no, porque tenemos algunas circunstancias como por ejemplo le pido disculpas, que aparece en la normativa. El problema que tenemos en realidad va mucho más allá de si escribo o no escribo con la E, sino que el problema radica en por qué sentimos la necesidad de hacer cambios. Y por qué sentimos la necesidad de que cuando hablamos de lenguaje inclusivo o hablamos de inclusión, forzosamente vamos a estar hablando de exclusión. Entonces tenemos que tener en cuenta que tenemos esas dos cuestiones distintas, pero que si necesitamos meter algo adentro es porque forzosamente lo estábamos excluyendo. Entonces hay algo que obviamente en lingüística, no todas las personas que hacemos lingüística, por lo menos acá, estamos de acuerdo, que es, bueno, cómo manejamos el tema. Entonces el problema es así. El problema parte de que del masculino. Existen dos formas de considerar el masculino genérico, que es decir el hombre, y entonces es lo mismo que decir la humanidad, y por otra parte el masculino en sí. Y entonces, si yo digo el hombre, por ejemplo, entonces como la humanidad, entonces las mujeres, por ejemplo, también quedamos automáticamente incluidas. Este movimiento empezó hace muchísimos años en Estados Unidos. Esta forma de cambiar, esta manera patriarcal de encarar el lenguaje. En el inglés no pasa. No, porque el inglés es una lengua mucho más dúctil y entonces no tienen ese problema. Y no, aparte, pero digo porque empezó en Estados Unidos y me llamó la atención. En Estados Unidos hay gente hispanoparlante. No, pero te estoy hablando del inglés. El inglés, ellas tuvieron durante muchísimos años, partieron de lo que se llamaba el enfoque, para decirlo en español, el enfoque... lo voy a decir en inglés mejor porque después lo traduzco, He-Man Approach, es decir, el enfoque con el hombre como centro. Entonces lograron cambiar, pero es una lengua mucho más dúctil. Las lenguas romances, entre las cuales se encuentra el español, son lenguas más difíciles para el cambio. Entonces tenemos muchas más dificultades para cambiar. Es un primer punto. El segundo punto, el lenguaje inclusivo es, bueno, ¿qué vamos a estar incluyendo cuando decimos lenguaje inclusivo? El tema es que... ¿Es inclusivo o no sexista, no? Se supone que no, si es inclusivo no debe ser sexista. No digo que se llama o inclusivo o no sexista. No. El lenguaje no sexista fue una primera etapa antes de llegar a la concepción del lenguaje inclusivo. Okay. El lenguaje no sexista... No son sinónimos, digamos. No son sinónimos, por lo menos desde mi punto de vista, no son sinónimos en el sentido que el lenguaje no sexista implica, por ejemplo, no considerar que las mujeres tienen el estereotipo de charlatanas, ese tipo de cosas. Eso en principio sería... Es más conceptual. Claro. Entonces, ahí está, esa es la palabra. En cambio, el lenguaje inclusivo, que es la etapa actual en la que estamos, plantea una serie de problemas porque en realidad... Estamos tomando, por ejemplo, decimos les compañeres, para no decir las compañeras y los compañeros.
porque, digamos, son las herramientas que tenemos en este momento. El asunto es, nos vamos a, es decir, el asunto es un poco lo que ustedes conversaban antes, ¿no? Es decir, vamos a forzar al lenguaje a que haga un cambio. ¿Es posible forzar al lenguaje desde la... como imposición, digamos, claro, de alguna manera, claro, una cosa como... artificial e impuesta, que es decir, bueno, empecemos a hablar distinto de como venimos hablando. Por ejemplo, en Argentina... Es casi un idioma nuevo. No es un idioma nuevo. El problema Bueno, es más que o menos. Yo tampoco pienso que es artificial o impuesta porque nace de una necesidad de la sociedad, como tú decías Sí. al principio. ¿De quién? Pero ¿De el quién de la asunto sociedad, es Leo? No, de cuando lo- gente que fue poniendo sobre el tapete este tema y que algunos, y yo me sumo, me parece bien la discusión. Pero no es toda la sociedad. No. A eso. No, pero digo, no es es toda la impuesto por sociedad. determinar Sectores. un sector de la población que considera que hay que hacer un No cambio. es impuesto porque nadie puede imponer nada al resto. No, O sea, pero es impuesto una- en el sentido de que es artificial. En ese sentido es impuesto. No estoy diciendo que nadie vaya a No, imponer. toma Y un de hecho, recurso del idioma, que es la existencia del le y del les, y lo expande. Yo no estoy diciendo que yo estoy a favor de esa formulación. Estoy tratando de explicarla. tú decís que es como más orgánico de lo que se ve a primera vista. Desde el Claro. punto de vista lingüístico es más orgánico. Yo lo que pienso es lo siguiente. A mí esa formulación no me gusta, pero no me gusta, lo pienso tal vez por mi edad y por la socialización lingüística que tuve por edad, esas formulaciones me pueden... Lo que yo trato de hacer personalmente, por ejemplo, cuando entro a una clase y cuando me muevo en la clase, uso los dobletes, las chicas y los chicos, o bien uso permanentemente términos sustitutivos. Y conozco una cantidad de colegas que usan esto, términos, por ejemplo, o Las personas, la gente. Las personas, la gente. Tenés Pero una- no es un camino más orgánico. Sí, claro, porque es un ir por ahí proceso. que empezar a hablarles compañeros y empezar a. Es una bifurcación del lenguaje. Es como un Claro. lenguaje nuevo. Porque ahí es como distinto, buscar sinónimos, Y es ¿no? como un idioma nuevo. Yo veo, en Argentina está mucho más difundido, ¿tá? El colega, no sé, el colega que ustedes van a mostrar después, plantea justamente la dinámica del lenguaje inclusivo. ¿Te referís Eso- al video de, Claro, de- sí, que salió sí, de sí, Mario de- Pergolini, de Filo News? Sí, no sé, es el video del que aparece Juan Bonín. Está. Sí. El Sí. lingüista argentino. ¿Eh? El lingüista Ese, argentino. sí, sí. Entonces, ellos ahí está mucho más difundido, ¿tá? Acá está mucho menos difundido. Yo sé que, por ejemplo, hay muchos y muchas colegas, ¿no?, que mencionan que sus clases de secundaria, los adolescentes y las adolescentes tienen tendencia a hablar así, pero no es una cosa que está, no es un fenómeno Universalizado. que esté Depende completamente... de los docentes, entonces, permitir que se utilice el lenguaje inclusivo. No, por no ejemplo, depende- no, está. vos no vas a ir en contra y le vas a decir, no, muchachos, no Por ahí pueden. en una prueba, viste, deciden escribir de otra manera, entonces Eso, en la el pregunta código es escrito. cómo vamos a manejar, ¿no? La NEP no se opone. La Como NEP que lo deja un poco a criterio del docente. La NEP no se opone, lo deja un poco a criterio del docente. Después, hace unos cuantos años, empezaron a haber una cantidad de guías de lenguaje inclusivo. Yo no sé si ustedes se acuerdan, que empezó por la guía del Congreso de Intendentes, la del Ministerio del Interior, hay una de OCE también, Bueno, que simplemente son listados de palabras en femenino y en masculino, y para dar una idea de, bueno, de cómo el funcionario, la funcionaria se tiene que comportar. Sabés que justamente, sin cortarte, discúlpame, porque nos fuimos a hablar con Antonio Romano, que es del área de planificación educativa de ANEP, y justamente Sí, para aportar sí. al tema, si te parece. Sí, sí. Vamos a verlo. Gracias por estos minutos, primero que nada. Bueno, gracias a ustedes. Entender qué pasa en la escuela y en el aula con el lenguaje inclusivo es el fin de venir a hablar contigo. Ok, bueno, en primer lugar, yo no puedo decir exactamente qué es lo que pasa en cada una de las aulas, sino la preocupación, digamos, de planeamiento educativo tiene que ver con tratar de generar las condiciones para que los docentes puedan trabajar del mejor modo posible.
Yo te resumiría en relación al tema del lenguaje inclusivo, porque cambia la discusión acerca de una cosa es la posición que tengamos como ciudadanos en torno al uso del lenguaje, y otra cosa es cuando el lenguaje es puesto en una situación de aula en el cual se supone que debería ser objeto de reflexión, ¿no? Entonces uno se pregunta primero, ¿no?, ¿qué es lo que debiera hacer un docente en el aula con el uso del lenguaje? Uno aspira a que los estudiantes puedan desarrollar cierto grado de reflexión en torno a la lengua. Desde ese punto de vista, nosotros definimos la posición de la SNEP, es que ni prescribimos que se tenga que usar el lenguaje inclusivo, ni proscribimos que un docente pueda trabajarlo, si entiende que ese es un modo que las nuevas generaciones pueden plantear, ¿no?, para instalar algunos temas que no son de orden lingüístico y que tienen que ver con cuestiones de discriminación social, discriminación de género. Entonces, si el uso del lenguaje puede ser un instrumento que permita, de alguna manera, dialogar sobre temas de preocupación, ¿no?, que tienen que ver con la convivencia, para nosotros nos parece que es importante. Y esta es una prerrogativa del docente, pues nosotros defendemos, ante todo, la libertad de cátedra. Por eso, en relación al lenguaje, ni prescribimos ni prohibimos. La idea es esta. Hay una libertad de acción en el docente siempre y cuando de lo que se maneje tenga que ver con también llevarse una reflexión, ¿no? Efectivamente. Entonces, porque a través del lenguaje, y esto nadie lo puede negar, es que también se transmiten valores. Ahora bien, y acá es otra cosa. Una cosa, y yo quiero diferenciar, es que a través del uso del lenguaje, ¿no?, se puedan explicitar ciertas maneras, ¿no?, en las cuales ciertos prejuicios, incluso que socialmente se transmiten a través del uso de la lengua, y se puedan explicitar, se pueda reflexionar sobre ellos. Y otra cosa distinta es que creamos que modificando el lenguaje podemos modificar esos prejuicios. Acá me parece el punto, porque la función de la educación no tiene que ver tanto con la segunda, sino con, de algún modo, con la primera. Es decir, en el uso de la lengua debemos poder reflexionar. Además, esta como formación de ciudadano, lo importante es desarrollar el espíritu crítico, no el estar a favor o en contra de una manera de hablar. Obviamente que los estudiantes, los adolescentes tendrán su manera de pensar. Es importante la posición del docente en el sentido de respeto, digamos, en ese sentido que me consta, digamos, de que los docentes lo tienen. Entonces no es tan importante el a favor o el contra, sino qué es lo que se hace, digamos, con el lenguaje en una situación de aula. Muchísimas gracias. De nada. Bueno. Irene, se planteaba un poco esa pregunta que es la que veníamos manejando al principio. Modificando el lenguaje, al menos para las generaciones que vienen, que aprenden por primera vez el lenguaje, ¿se pueden modificar esos prejuicios? Mira, yo te voy a decir una cosa, y a mí me preocupa en toda esta conversación en general, no esta conversación, sino esta conversación discusión en general, sí, del la discusión tema. en general. Yo hace muchos años que trabajo lenguaje y género, hace muchos años que trabajo temas muy, muy vinculados, y lo que estoy viendo es que la conversación, el tema central, se está convirtiendo en si decimos les o decimos las o decimos los. Ajá. Y si decimos estas cosas de alguna manera o de otra manera, nada más. Como que estamos restringiendo el tema del lenguaje, que es un elemento fundamental, pero que no nos damos cuenta lo fundamental que es, lo estamos restringiendo a esos puntos. Y nos estamos olvidando de una cantidad de cuestiones donde realmente se juegan cosas de poder a nivel de género, y que sí podrían a la larga, en el futuro, históricamente, sí podrían entonces terminar de dirimir estas ¿Cómo qué, por cuestiones ejemplo? de si decimos les, las, los o cómo lo vamos a decir. El lenguaje, para empezar, es una fuente de poder, ¿tá? Es decir, es un poco lo que conversábamos al principio, ¿no? Es decir, cuánta capacidad tengo yo de moverme lingüísticamente, posiblemente mejor voy a funcionar en determinadas situaciones. Pero también hay que tener en cuenta todas las estrategias que se ocurren a nivel de lenguaje y que van a delimitar cuestiones de poder, como son yo ya me canso de hablar de esto a veces, de las estrategias de silenciamiento, ¿no?, que se dan, por ejemplo, en una reunión de trabajo, es el ejemplo típico. Alguien, una mujer, dice algo, ¿tá?
nadie lo toma en cuenta. Después resulta que un varón sí levanta eso. ¿Te parece que lo eso vuel- sigue pasando a ese nivel? Vos sabés que sigue pasando. ¿Y cómo se resuelve en este marco que estamos hablando? Eso es lo que no estoy llegando. Claro, yo lo que estoy viendo, ¿no? Es que, digamos, el LES y todo ese tipo de cosas están en la superficie Claro, del seguro. lenguaje. Que nos Entonces, estamos concentrando en la forma en que decimos las cosas, pero no en el verdadero La problema base del y el asunto. contenido. pero claro. no nos estamos concentrando en cuestiones que son fundacionales, en por qué estamos, porque estamos... Pero, por este, ejemplo, hoy- unos hoy- ejemplos concretos hay porque no, o sea, un ejemplo de eso. En el lenguaje, digo. Claro, por ejemplo, esta es la cuestión de trabajo típica. Muchas colegas se quejan de que en la clase son los varones los que permanentemente tienen la palabra y las mujeres como que pasan de largo, no se animan, no levantan la mano, hablan menos. Es decir, ¿por qué sucede? Pero eso qué tiene que ver con el lenguaje, no ¿Qué- estoy qué- entendiendo. ¿Qué cambiaría eso si cambiamos? Claro, porque son cuestiones, a ver. Tú decís porque que habría son- que atender más eso que las no, formas no, en que yo lo nos que digo es que hay que expresamos. atender todo en conjunto. Yo no entiendo porque- desde el lenguaje cómo eso surgió desde el lenguaje y cómo eso no tiene que ver con Claro, otras porque cosas. son cuestiones que tienen que ver, es decir, son cuestiones que tienen que ver con el poder y con las diferentes estrategias lingüísticas que los y las hablantes vamos a tener en nuestros comportamientos a diario. Todas las personas vamos a tener, vamos a A mí nunca, hablar- perdón, pero que quiero interrumpir porque quiero bajar No, esto no, porque me parece sí. como muy demasiado alto. Decime. Y me quedé Por ahí me pensando, fui a- yo cuando estaba en la escuela Sí. era como soy ahora, ¿no? Insoportable. Entonces levantaba la mano permanentemente y hablaba yo. Y yo estoy segura que si hacemos un porcentaje de quién hablaba más que quién, yo seguro era de las que más hablaba, lejos Claro, y mucho las más que mujeres. cualquier varón. Entonces me resulta, no logro entender cómo el lenguaje puede condicionar esto y tampoco logro entender cómo me puede haber afectado a mí porque en realidad yo soy exactamente al revés. No, pero vos sos una excepción. El problema es, digamos, es lo que en general se designa como tomar la palabra. Las facilidades o las dificultades en distintos ámbitos que tienen, ya sea los hombres o las mujeres, para tomar la palabra. Entonces, si las mujeres podemos desarrollar más cuestiones que tengan que ver con tomar la palabra, lo que yo creo es que a la larga el lenguaje por evolución va a terminar de solucionar estos temas. O vamos a terminar de aceptar como totalmente normal el LES, por ejemplo, y no va a ser motivo de, bueno, es lenguaje inclusivo, no es lenguaje Claro, inclusivo. arranca, pero más Porque nos va a parecer que funciona perfectamente, o van a aparecer otras formas que van a poder solucionar. Ahora, Irene, ¿por qué siempre nos resulta, o por lo menos la sociedad, digamos, salta cuando en casos en que, por ejemplo, se afecta a la mujer supuestamente, pero cuando supuestamente se afecta al hombre no salta? Porque si estamos hablando de igualdad, tendríamos que ser iguales. Por ejemplo, cuando hablamos de la periodista o el periodista, nadie Sí. dice periodista, No. va en el nadie- artículo. Sí. Cuando es femenino, no pasa nada, pero cuando es al revés, sí saltamos. ¿Por qué? A ver, decimos el periodista. Claro, en femenino. Sí. No periodiste. Pero por ejemplo. pero saltamos, por ejemplo, cuando el ministro, pero me acuerdo que hace unos años era un lío bárbaro, con el ministro era aceptado, pero la ministra a un pueblo le venía dolor de barriga, por decirlo de alguna, todo el mundo decía no puede ser, no puede ser, cuando la ministra era perfectamente aceptable y perfectamente correcto. El asunto Pero de cuando lo al que hombre le hablamos en femenino no salta, y cuando a la mujer le hablamos en masculino o en neutro salta. Es como... Por eso, A mí me no, llama la atención pero eso. lo que pasa que si vos decís la ministro, que era lo que Sí. se pretendía que se dijera, era porque, digamos, históricamente, más bien los varones eran ministros. Igual la Real Academia recomienda decir presidenta y no presidente desde hace tiempo. Sí, pero desde hace un tiempo, desde mucho antes, vos decías la ministra y la gente saltaba.
es decir, no era demasiado aceptado. Son cambios que se han ido dando históricamente. Por eso te digo, en la medida en que vayan evolucionando, vayan las mujeres y todas las minorías seamos mucho menos silenciadas, entonces se van a ir aceptando y van a ir surgiendo nuevas formas de decir las cosas. Acá hay un mensaje, perdón, pero hay un mensaje súper interesante que me gustaría compartir contigo, que dice: el lenguaje inclusivo está muy lejos de ser inclusivo. Es un mensaje de un televidente. El cambio por la E es olvidarse de las personas que tienen dificultades lingüísticas, que de por sí ya deben derribar paredes para comunicarse, como para incorporar otra dificultad más. Es un lenguaje hipócrita y egoísta. Es como pedirle a una persona que está en silla de ruedas que baje la escalera porque yo quiero mostrar mi lucha desde abajo. ¿Qué pensás de esto? Es complicado eso. El lenguaje no abarca todo, no abarca todo. Es decir, en este momento la pelea que se está dando es porque el lenguaje incluya a todas las minorías. Cuando digo minoría, digo las mujeres, que también somos, es decir, hasta no estamos siendo consideradas todavía una minoría, no una enorme minoría, pero minoría por lo menos de poder, y otras minorías que son realmente minorías, pero para que trate de abarcar. En este momento el lenguaje la está peleando desde ese punto de vista, la estamos peleando, digamos, es decir, tanto las personas como usando el lenguaje para pelear y lograr una posición de equidad, más de igualdad. Es que me da la sensación de que para los hispanoparlantes está también complicado el tema, ¿no? Porque tenemos tanta influencia, por ejemplo, de Centroamérica, donde aparecen otros términos que para ellos naturalmente están bien dichos y para nosotros son un desastre, que se va a dificultar muchísimo también esto. Las nuevas generaciones ahora, con la globalización, el ingreso a YouTube, vos te ponés a ver un video de algunas canciones, pues decís, esto es un horror desde todo punto de vista. Entonces digo, qué complejo el tema desde ahora, pensando en esa base que tú decís de lo que uno debe tener en primera instancia como actitud hacia la vida, hacia el otro, ¿no? Más allá de la E, la I, la O. Claro, igual las nuevas generaciones son, creo yo, los que están más motivados con este cambio, ¿no? Yo creo que las nuevas generaciones están motivadísimas, están extremadamente motivadas. Es decir, para lograr, no sé si este cambio en particular, pero para lograr cambios en general, con lo cual este cambio, es lo que yo decía recién, va a funcionar. Este cambio o van a funcionar cambios que sean similares, que van a tener la misma capacidad inclusiva. Eso es lo importante. Irene, lo que no me queda claro sobre qué pensás es si realmente el lenguaje, cómo designamos las cosas, construye pensamiento también. Porque en ese caso sería un cambio muy importante, ¿no? Sí. El no pensar en masculino como un eje central, al nombrarlo sin sexo, digamos. Podrían ser mujeres o hombres. No, sin sexo, no con sexo. Son las mujeres y son los varones. Claro, pero al decirles que no queda claro cuántos son en una mesa mujeres y hombres. Sí, ¿No te parece que importaría? o el sacar el centro de lo masculino, ¿no construye un pensamiento nuevo, una tendencia diferente? Lo que pasa es que se alimentan los dos. Por un lado es una posición porque en ese caso no sería tan superficial, entonces, el hacer ese cambio. No. Es decir, lo que vos estás diciendo es lo siguiente. Por un lado es una situación de cambio de conducta de las personas. Las personas vamos a comportarnos de otra manera y lo vamos a expresar, este nuevo comportamiento, de esa manera. Pero para las nuevas generaciones que están aprendiendo el lenguaje de primera, ¿no te parece que hay un cambio de mentalidad ya de recibir esa información de otra forma? ¿Que no pone al hombre en el centro? Totalmente, porque no se plantean de esa manera. Entonces no es tan superficial. No, pero yo no dije que fuera superficial. No, pero en algún momento dijiste, bueno, tendríamos que centrarnos en cosas más profundas. Claro, porque lo que pasa es que al ponernos todos en una situación que sea más de igualdad, entonces vamos a estar combatiendo situaciones de poder que vienen de muy lejos. Igual también eso es atribuirle lo que me una intención al hablante que puede no tenerlo, puede estar de acuerdo o no con el lenguaje inclusivo, pero no usarlo o estar en desacuerdo y no tener ningún tipo de intención ni discriminatorio ni exclusivo. Claro, pero en este momento todavía... Es peligroso también esa aseveración.
Lo que pasa es que en este momento O todavía injusta. estamos en la, digamos, en una etapa de elección. Por ejemplo, en esta mesa vos vas a elegir que no, cuando estás de acuerdo, pues te parece que, estoy diciendo un ejemplo, ¿no? Porque te parece que con la norma no, vos tal vez te parece que sí, entonces sí lo usarías o tendrías tendencia a usarlo. Es decir, en este momento depende mucho de la voluntad individual. Lo que pasa también, hay una cosa que me parece que es importante. Hay una cuestión de moda, ¿no? Y que todos nos subimos a los fenómenos sociales. Y en realidad ahí también hay una cuestión de honestidad, de tener honestidad intelectual y realmente utilizarlo porque realmente creo. Ahora, si yo me manifiesto con el lenguaje inclusivo, pero en realidad en mi vida soy la persona más discriminatoria que hay, no vale. Está de moda subirse. Ser consecuente, lo que tú Claro, decís. exacto. Ser Totalmente. consecuente. A ver, Lo que pasa es, también decime una cosa. hay de todo. Cambios de estas características. ¿Cuántos años llevan en una sociedad? Ser parte de la manada. Ay, Sí. lleva. Porque vos En decís, cambio, esto sí. está como recién arrancando. Lleva un montón, décadas. No, ¿Cuánto? está, digamos, la idea de que vamos a tratar de incluir a las mujeres, o por lo menos de que podamos decir las mujeres y los varones, esto está hace un tiempo. Hace muy poquitito, hará cuestión de, yo qué sé, voy a decir una cifra aproximada, hace cuestión de 2 años, 3 años, apareció esta posibilidad. Lo digo como posibilidad porque en el futuro puede seguir y se puede desarrollar y se puede asentar, o lo digo como una cosa que tal vez no funcione y aparezca otra cosa. Irene Madufes, mil gracias por haber venido. Y bueno, y ahí veremos en el futuro qué Sí, sucede nos con seguiremos esto. peleando porque no estuvimos de acuerdo. Ah. Pero estuvimos menos de acuerdo todavía cuando no estábamos al aire.